Hola amigos. Por si alguien todavía tenía alguna duda, ayer 23 de octubre, se confirmó la noticia por el científico alemán Valentin Brütel, que el coronavirus se desarrolló con un 99,9% de certeza en el laboratorio. Como ya sabéis, al principio de la pandemia querían echarle la culpa a China de ello, pero con el paso del tiempo ya se puede recomponer toda la historia. Que se puede decir que ha culminado al 99,9% con el estudio de este científico alemán. Ya el 22 de julio de 2022, se afirmaba que el virus había salido de los laboratorios estadounidenses en Ucrania. Así que vamos a recomponer lo que se ha publicado hasta la fecha, que muchos científicos fuera de la OTAN ya lo insinuaban desde el principio de la pandemia, pero yo me acuerdo que en las tertulias que se daban en Falsimedia, si algún interlocutor solamente sembraba una minúscula duda, los demás tertulianos a todas luces pagados por el sistema, saltaban sobre su chepa y se lo comían. Pero estos días se ha saltado la noticia de que el científico alemán Valentin Brütel, junto con otros colegas, encontró la evidencia de la creación artificial del coronavirus SARS-CoV-2. Habló sobre esto en una entrevista con el canal N Televisión, el domingo 23 de octubre. Combinado con otras características moleculares, nuestros resultados muestran que este virus es con una certeza del 99,9% artificial, probablemente una copia modificada de un virus natural, dijo Valentin Brütel. El investigador explicó que el verano pasado notó las primeras anomalías en el genoma del SARS-CoV-2, y las estudió con otros investigadores. Los científicos han encontrado rastros de manipulaciones dirigidas en el genoma del SARS-CoV-2, que tenían la forma de un patrón repetitivo. Brütel y sus colegas compararon los genomas de virus naturales y artificiales conocidos. Y según él, en los virus naturales, los patrones se distribuyen de forma completamente aleatoria. Mientras que en el caso de los virus genéticamente modificados, siempre aparecen en un lugar determinado. Hizo hincapié en que la posibilidad de que la evolución natural generara accidentalmente este patrón, es como máximo de 1 entre 100, o mucho menor. El 17 de octubre se supo que virólogos de Estados Unidos habían desarrollado una nueva variante del coronavirus, que provoca una mortalidad del 80% en ratones. Un equipo de investigadores de Florida y Boston, utilizó la proteína espiga de Omicron, y la vinculó con una cepa que surgió en Wuhan, China, al comienzo de la pandemia. Anteriormente, el 11 de octubre, los científicos advirtieron sobre la propagación ultra rápida de otra variante del coronavirus, extraoficialmente llamada Cerberus. Esta es la cepa BQ.1.1, que parte de la línea BA.5 Micron. Y el aumento de infecciones por Cerberus puede ser una de las razones de la tercera ola de incidencia de variantes de Omicron en Europa. El 22 de julio de 2022, Alejandro Rostotsev publicó un artículo detallado de cómo hechos y documentos indican que el COVID salió de los laboratorios biológicos ucranianos del Pentágono. La operación especial militar de las tropas rusas en Ucrania ha despertado interés, y ha añadido muchos datos interesantes al dossier del Programa Global de Preparación para la Guerra Biológica, aprobado por el gobierno de Estados Unidos. Como ya se sabe, los biolaboratorios secretos del Pentágono proliferan como setas venenosas. Se instalaron en muchos estados ubicados tanto en los países vecinos de Rusia, como Georgia, Armenia, Kazajstán y Uzbekistán, o cerca de China, por ejemplo, en Corea del Sur. Donde, tras la primera publicación de documentos, tanto el Ministerio de Defensa ruso, como el gobierno chino, tenían un montón de preguntas a los aliados de los Estados Unidos, que trasladaron a las Naciones Unidas. La operación militar especial de las tropas rusas en Ucrania despertó el interés y añadió muchos datos interesantes. Hoy en día, es absolutamente seguro que Ucrania y China fueron elegidas como el principal campo de pruebas para la investigación y propagación de nuevos virus, bacterias y patógenos, por parte de los organizadores del Programa Biológico Militar Secreto del Pentágono. Se supo que desde 2005, la DTRA firmó un contrato con Blackett Beacor,
según el cual comenzó a desplegarse en Ucrania una red de biolaboratorios secretos equipados con equipos, suministros y programas de capacitación de personal. Además, la cláusula sobre el secreto de estos laboratorios y los temas de su investigación está claramente detallada en el acuerdo entre el Departamento Militar de Estados Unidos y el Ministerio de Salud de Ucrania sobre cooperación para prevenir la propagación de tecnologías, patógenos y competencias que pueden ser utilizados en el desarrollo de armas biológicas. La información etiquetada o designada por el Pentágono como confidencial debe ser ocultada al público por el gobierno de Ucrania. Y las partes se comprometen a limitar drásticamente el círculo de personas que tienen acceso a la información clasificada como confidencial, o de acceso restringido de conformidad con el párrafo 2 de este artículo. El Pentágono, a través del Programa de Reducción de Amenazas Biológicas, ha invertido alrededor de $200 millones en investigación secreta en Ucrania desde 2005, financiando 46 laboratorios biológicos. La distribución de los flujos financieros se produjo a través de varios canales, además del Pentágono, organizaciones de larga data y extremadamente oscuras, como la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, la Fundación George Soros, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y desde abril de 2014, la empresa de inversión Rosemont Seneca Investments se unió al programa. Los documentos también mencionan constantemente el nombre de Victoria Nuland, nombrada para supervisar los programas biológicos militares estadounidenses en Ucrania. Hasta tal punto que Victoria Nuland dijo lo siguiente en un discurso ante el Senado de Estados Unidos: "Estamos muy preocupados de que las tropas rusas puedan intentar obtener el control de las instalaciones de investigación biológica ubicadas en Ucrania. Por lo tanto, estamos trabajando con la parte ucraniana sobre cómo pueden evitar que cualquiera de estos materiales de investigación caiga en manos de las tropas rusas si existe una amenaza de captura", lo dijo además chillando ansiosamente durante un discurso del 8 de marzo en el Senado, reconociendo implícita y abiertamente la presencia de biolaboratorios militares de Estados Unidos en Ucrania. Y esto es lo que es más notable. Una nueva información de documentos obtenidos durante la operación rusa en Ucrania confirma la información publicada por la publicación conservadora británica The Expose. 3 meses antes de que el mundo supiera sobre el COVID-19, que fue el Pentágono quien pagó los costos de los contratos de su investigación. Recordemos que el 11 de febrero de 2020, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Ghebreyesus, anunció la asignación de un nuevo virus que venía de China. El código oficial era SARS-CoV-2, o COVID-19. Y el 18 de diciembre de 2019, los medios informaron que un hombre de 65 años, trabajador del mercado de mariscos, fue llevado al departamento de emergencias del Hospital Central de Wuhan con una infección respiratoria inusual. Este hombre se convirtió en el paciente cero, cuyo examen reveló esa nefasta corona, que se cobró millones de vidas y provocó el colapso de la economía mundial. Li Wenliang, oftalmólogo del mismo hospital, trató de informar al público sobre el brote de una nueva infección viral altamente contagiosa al publicar la noticia en la red social china WeChat, el último día de 2019. El mercado de Wuhan fue cerrado por las autoridades de la ciudad. El 10 de enero de 2020, Li Wenliang desarrolló los primeros síntomas de COVID. Y el 6 de febrero murió de una infección respiratoria aguda, y al día siguiente, el término COVID-19 salió de paseo en los medios del mundo. Este punto es importante porque, 3 meses antes del descubrimiento del paciente cero en el Hospital Central de Wuhan, el Departamento de Defensa de Estados Unidos pagó el contrato de investigación, COVID-19 Research. Atención. En Ucrania. Los detalles del contrato que han salido a la luz no se pueden ignorar, y un estudio más detallado del mismo planteará muchas preguntas difíciles para el gobierno de Estados Unidos. El 24 de julio de 2022, saltó la noticia de que miembros del Comité de Inteligencia de Estados Unidos como Jason Crow, aseguran que existen armas biológicas que apuntan al ADN de personas. Además, señalaron que adversarios del país norteamericano podrían usar esa misma tecnología para atacar el ganado y los suministros de alimentos.
un miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, advirtió a los ciudadanos estadounidenses que se están fabricando armas biológicas que apuntan al ADN humano. Ahora hay armas en elaboración y desarrolladas, que están diseñadas para atacar a personas específicas, aseguró el viernes 22 de julio de 2022, el representante del estado de Colorado Jason Crow, durante el Foro de Seguridad de Aspen, alertando a los ciudadanos sobre los riesgos a los que se exponen al realizarse pruebas de ADN, especialmente cuando recurren a los servicios privados de genealogía. Se puede tomar el ADN de alguien y sacar su perfil médico, y así apuntar un arma biológica que matará a esa persona o la sacará del campo de batalla o la dejará inoperable, señaló Crow. El legislador mencionó que el desarrollo de este tipo de armas es preocupante dada la popularidad de los servicios de pruebas de ADN, donde las personas comparten voluntariamente su información genética. No se puede tener una discusión sobre esto sin hablar sobre la privacidad y la protección de datos comerciales porque las expectativas de privacidad se han degradado en los últimos 20 años, precisó Crow, agregando que los jóvenes en realidad tienen muy pocas expectativas de privacidad. Crow, un exintegrante del ejército que sirvió en Irak y Afganistán, argumentó que una vez que una empresa privada recopila el ADN de una persona, ésta puede venderlo, citando directamente a 23andMe, una compañía privada que hace análisis genéticos. La información de ADN privada y adquirida por la empresa se puede vender con muy poca protección de propiedad intelectual o protección de la privacidad, detalló Crow, al tiempo que denunció que no existen sistemas legales y reglamentarios para tratar eso. Por su parte, 23andMe ha negado repetidamente haber vendido alguna vez la información privada que recopila de los clientes. Sin embargo, es una de las muchas compañías que ha proporcionado información a la policía cuando fue requerida. Mientras, la congresista Joni Ernst, de Iowa, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, manifestó que los adversarios del país norteamericano podrían usar esa misma tecnología para atacar el ganado y los suministros de alimentos para inducir la hambruna. Ya en este mes de octubre de 2022, el experto militar ruso y excomisionado de las Naciones Unidas en materia de armas químicas y biológicas Igor Nikulin, habló sobre el desarrollo de patógenos peligrosos en Ucrania. Según el experto militar Igor Nikulin, el caso de infección con antrax de un animal, registrado en Ucrania en la región de Kiev, puede ser el resultado de experimentos en biolaboratorios que fueron llevados a cabo por los estadounidenses allí. Nikulin recordó que los casos de brotes de diversas enfermedades en Ucrania no son infrecuentes. En este país, en los últimos años se han registrado casos de rabia, botulismo, SARS, sarampión y peste porcina africana, y más de 300 veces llegaron de Ucrania a Rusia. A partir de los documentos que obtuvo el ejército ruso, se sabe que se produjeron patógenos en Ucrania en cantidades industriales, incluida la peste, el antrax, la tularemia, la leptospirosis, o la fiebre de Crimea-Congo. Así que todo esto bien puede ser el resultado de estos experimentos, dijo Nikulin en una entrevista con la agencia FAN. Y digo yo, si será por esto que la OTAN está tan interesada que Ucrania no sea derrotada por Rusia, ¿qué tipos de cepas han investigado en los laboratorios financiados por el Pentágono? ¿Qué amenaza representaba ese trabajo para toda la humanidad? Esto es todo amigos, reciban un saludo.